Soso Iglesia. Chance de enseñar. Hemos estado hablando acerca del camino de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Cuando viene la voluntad de Dios, no es la prédica de hoy, pero cuando viene la voluntad de Dios, hay dos cosas que necesitamos entender. Y es esto, que hay una voluntad general y hay una voluntad específica. Hay una voluntad general que involucra o que tiene que ver con todos los creyentes o con todas las personas. Amén. Hay una voluntad general que tiene que ver con todas las personas. Pero también hay una voluntad específica de parte de Dios para tu vida. Hay un plan específico de parte de Dios para tu vida. Hay un propósito específico para tu vida. Pero también hay un propósito general. Y es algo muy importante. Lo voy a mencionar ahorita porque no vamos a entrar en eso durante la predicación. Pero es muy importante entender que muchas veces queremos lograr lo específico sin abrazar y entender lo general primero. Queremos ir por algo específico, la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Pero hay muchas cosas que son la voluntad general para nuestras vidas. Y lo que nos van a preparar para la voluntad específica es la voluntad general. Lo que nos va a capacitar y preparar para la voluntad específica de Dios para nuestras vidas es caminar en la voluntad general de Dios primero. Y a veces queremos brincar ese proceso, ¿no? Queremos brincar el proceso y nada más queremos ir a lo específico, lo específico, lo específico. Pero hay una voluntad general que Dios habla, que Dios ha revelado, que Dios ha manifestado. Y ahí es donde debemos empezar este camino hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar. Ahí es donde debemos empezar este camino hacia esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Es tan importante conocer la voluntad de Dios, es tan crucial y es tan importante. Y hay varias mentiras, la verdad, que han entrado acerca de qué es la voluntad de Dios o cómo podemos ver la voluntad de Dios. Una de esas mentiras que hemos escuchado o que hemos visto, que voy a decir lo contrario, y es el primer punto. El primer punto es la voluntad de Dios es conocible. La voluntad de Dios es conocible. Hay muchas mentiras diciendo que la voluntad de Dios es algo misterioso y algo extraño y algo que pues no sabemos, no podemos saber cómo es Dios, no podemos saber la voluntad de Dios. Y es una mentira total. La voluntad de Dios es conocible. Dios quiere revelar su voluntad. Creemos en un Dios a veces que es esquizofrénico, ¿no? Que hoy es así, mañana es asá, hoy es así, mañana es asá, y hoy es así, mañana es asá, y hoy es bueno, pero mañana quién sabe cómo va a estar, ¿no? Quién sabe cómo va a amanecer. Entonces esa mentalidad de entender a un Dios que es un Dios esquizofrénico nos convierte en nosotros en cristianos esquizofrénicos. Siempre vamos a manifestar y reflejar el Dios en el cual creemos. Entonces, si no pienso que puedo conocer la voluntad de Dios, entonces me voy a posicionar en un lugar donde no voy a caminar con estabilidad en mi vida. Porque siempre está la duda. Siempre está, ¿será así o no será así? ¿Querrá o no querrá? ¿Es su voluntad o no su voluntad? Ayer fue su voluntad, pero no sé si hoy es su voluntad. Pero tampoco sé si mañana va a ser su voluntad. Entonces vivo en esta locura, pues. Que voy de un lado y para otro lado, y un lado y para otro lado. Y no hay estabilidad en mi caminar con Dios. Porque no conozco su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es conocible. Es algo que tenemos que entender. La voluntad de Dios es conocible. Podemos conocer su voluntad. Podemos conocer su voluntad. No tiene que ser algo extraño, no tiene que ser algo, misterioso. En 1 Corintios, la palabra de Dios nos enseña acerca de esto, de la voluntad, de su propósito. 1 Corintios 2, si tienes tu Biblia.
1 Corintios 2 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. O en el 8, si quieres empezamos en el 8. Dice en el versículo 1 Corintios 2:8. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, hablando de la voluntad de Dios, hablando de los misterios, de la sabiduría de Dios. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque a haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. En el 9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, y ningún mente humano ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces está diciendo, no ha entrado, no hemos podido entender, no hemos visto lo que Dios tiene preparado. Pero a veces nos quedamos con eso, en el misterio, ¿no? Y en el versículo 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Entonces lo que está diciendo, ¿de qué está hablando? Dice, hay este misterio que es la forma que Dios opera y sí es un misterio, pero la palabra de Dios dice que este misterio ha sido revelado y está siendo revelado a través de su Espíritu. Dice, pues el Espíritu lo examina todo hasta la profundidad de Dios. Entonces lo que está enseñando de que hay estas cosas que son misteriosas y hay estas cosas de Dios, por supuesto. Pero también lo que están diciendo es que el Espíritu Santo sabe estas cosas misteriosas. Y cuando caminamos en relación con el Espíritu Santo, Él trae revelación a nuestras vidas y revela lo que estaba escondido. Para que el misterio ya no sea misterio, sea revelación. Cuando un misterio es revelado, es revelación. Lo que es revelado ya no es misterio, es revelación, es conocimiento. Entonces es una mentalidad que tenemos que tener. Porque si no creemos que podemos conocer la voluntad de Dios, vamos a ir por la vida de un lado para el otro. No va a haber firmeza, no va a haber estabilidad en mi vida. Si no conoces quién eres, va a haber una instabilidad en tu relación con Dios. Si no conoces el corazón de Dios hacia ti, va a haber una instabilidad en tu búsqueda de Él. Porque va a decir, hoy me ama, pero hoy, quién sabe mañana. Quizás hago algo hoy que va a hacer que mañana Dios no me ame. Y luego va a haber instabilidad. Tu relación con Dios de un lado para el otro, de un lado para el otro. Súper bien, súper mal, súper bien, súper mal. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está súper bien y luego súper mal. Bien buena onda, bien enojado. ¿Cuántos creen que es difícil mantener una relación con alguien así? Cuando recién nos casamos, Gaby y yo, ella estaba pasando por muchas cosas, también yo, mucho inmadurez. Mucho inmadurez. Y ya nos reímos, pero a veces llegaba a la casa y yo decía, ¿quién sabe qué Gaby va a estar tras de esa puerta? ¿Quién sabe qué Gaby va a estar? ¿Va a estar la Gaby buena onda o la Gaby enojada? ¿No? Entonces yo no sabía, era un misterio, ¿no? Y abría la puerta y ya veía las cejas y dije, ¡ay! Ya ni me tenía que decir nada, ya iba al cuarto todo regañado, sin hablar con ella, ya me iba, ¿no? Gracias a Dios, ese Gaby ya conozco a mi esposa, amén. Y es una mujer estable. Y todos los días que yo llego, yo sé. Bueno, yo sé cómo va a estar. Hay una estabilidad. Esa estabilidad produce estabilidad en mi relación con ella. Amén. Entonces, el conocer la voluntad, conocer a la persona establece, es un fundamento para una buena intimidad, para una buena relación. Entonces, la voluntad de Dios es conocible. Amén.
Y número 2, no nada más es conocible, pero Dios desea que lo conozcas. Quizás puedes decir, sí, se puede conocer a Dios. Por supuesto, sí, se puede conocer a Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no creo que Él quiere revelar su voluntad a mí. Otro error. Quizás ven a otras personas y dicen, pues sí, a ellos, claro, los santitos, ¿no? O la santita, ¿no? Y claro que Dios va a revelar su voluntad a ellos. Pero yo que estoy batallando con estas cosas, pues quién sabe si Dios quiere revelar su voluntad hacia mí. Es otra cosa que tenemos que entender. Dios quiere revelarte su voluntad. Si buscamos la voluntad de Dios con estas dos cosas en nuestro corazón, vamos a ver resultados en nuestro caminar. Va a haber resultados en nuestro caminar. Les he dicho muchas veces la historia acerca de cómo llegué yo a, pues básicamente a entender el llamado. Y yo estaba dispuesto, yo tenía un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quería de mí. Pero yo no sabía qué quería. Y yo hice una oración en mi corazón y dije, Dios, revélame en una reunión. Dije, Dios, revélame tu voluntad para mi vida. Y en 20 minutos me lo reveló. Y me dijo, quiero que hagas esto, vas a ser pastor, te voy a arrancar de este lugar, te voy a sembrar sobre muchas personas. La voluntad de Dios revelado, la voluntad de Dios específica para mi vida fue revelado. Dios desea revelar su voluntad. No es algo que tenemos que estar rogándole a Dios. No es algo que tenemos que estar, no, le voy a dar, estoy tomando clases de artes marciales mixtas para darle una llave a Dios para que me diga su voluntad, ¿no? Para que en la oración no, le voy a obligar a decir, ¿cuál es tu voluntad para mí, no? Y a veces lo vemos así como Dios queriendo esconder su voluntad, esconder los misterios. Y la realidad es que Él desea revelártelas más que tú deseas tenerlo. Entonces, si entendemos eso, vamos a caminar de una forma distinta. Vamos a caminar en una revelación, en una intimidad con Dios diferente. A veces sucedía en la semana cuando yo estaba preparando para la predicación y en mi corazón yo tenía esta mentalidad acerca de Dios, de que Dios no me quiere revelar, no lo que enseñar. Parece loco, pero así estaba caminando. Y era algo que tenía que esforzarme y rogar y hacer todas esas cosas para que Dios me revelara qué es lo que Él quería enseñar a la iglesia. Y un día me di cuenta de lo que estaba haciendo. Dije, qué tonterías. Dije, Dios lo quiere revelar más de lo que yo quiero oír. Entonces cuando busqué ese día, me acosté en mi cama y en 30 segundos ya tenía toda la predicación, los puntos, lo que quería decir así. Y antes era una batalla constante, una batalla de no sé y cómo vamos a saber. Y Dios, yo buscando porque Dios no me lo quiere dar. Pero cuando cambió mi mentalidad, algo sucedió en mi intimidad, en mi corazón con Dios. Algo sucedió cuando yo me di cuenta de la voluntad de Dios. Transformó mi forma de buscarlo. Transformó mi forma de verlo. Entonces, la voluntad de Dios es conocible y Dios desea que lo conozcamos. Dios desea que conozcamos su voluntad. Una parte importante de conocer a Dios es conocer su voluntad. Amén. Una parte importante de la intimidad, cuando conozcas a alguien, ¿no? En cualquier relación, cuando los conoces, empiezan a preguntar cosas acerca de su pasado y conocerlos. Eso involucra una intimidad. Amén. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? No. Como dice el pastor Creflo Dollar, estaba hablando de qué cosas, está hablando acerca de qué cosas
preguntar a tu futuro pareja, ¿no? Y di una lista así de 100 cosas que debes de preguntarle, ¿no? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Quieres tener hijos? ¿Te bañas? ¿No? ¿Te bañas cada día o te bañas cada 3 días? Necesito saber, es importante, ¿no? La intimidad y la relación está fomentado, está cimentado sobre conocer la voluntad, conocer la persona. Cuando conoces la persona vas a conocer su voluntad. Vas a conocer sus anhelos. Es lo mismo en nuestra intimidad con Dios. En nuestra búsqueda y en nuestra intimidad con Dios, ¿qué es su voluntad? Es su voluntad que tengamos intimidad y una relación con Él. Y parte de esa intimidad y esa relación es conocer su voluntad. Amén. Son dos cosas muy importantes porque nos empieza a poner un fundamento para lo que vamos a estar hablando. Pero si no creo estas dos cosas, entonces mi caminar con Dios va a estar poquito arriba y abajo, ¿no? Hay una realidad y algo que necesitamos entender en esta búsqueda. Es esto, que la voluntad de Dios es algo que tenemos que buscar. Se tiene que buscar, no va a llegar nada más. No estás ahí haciendo algo y la voluntad de Dios va a llegar. Sí es algo que debemos buscar, pero debemos buscarlo con esta perspectiva, con nuestros lentes correctas. Amén. Con estos lentes correctas. La Biblia dice, Jesús dijo, busca, encontrarán, tocan y se les abrirá. Entonces si no estoy tocando no se me va a abrir, y si no estoy buscando no va a ser revelado. Pero la cosa ahí es que Dios esconde las cosas para que los encuentres, no para que no los encuentres. Entonces Dios esconde cosas, pero no para que no los encuentres, sino para que lo busques, y cuando lo busques lo vas a encontrar. Amén. Lo esconde de tal forma o tal manera que está a tu alcance. Jesús decía, el reino está a tu alcance. El reino está a tu alcance. Está cerca. Está a tu alcance. Dios no lo va a esconder en China, la revelación que tú necesitas. Amén. Lo va a poner a tu alcance. Amén. Entonces la voluntad de Dios es conocible y Dios desea que lo conozcamos. La siguiente pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué predicar de esto? ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Vamos a hablar acerca de varios puntos ahí. Número 1, la voluntad de Dios nos da estabilidad en nuestro caminar con Él. La voluntad de Dios nos da estabilidad en nuestro caminar con Él. Cuando descubrimos la voluntad de Dios, empieza a traer estabilidad en nuestra relación con Él. Cuando empezamos a conocer a Dios, conocer su voluntad, empieza a producir y traer estabilidad en nuestro caminar con Él. Porque ya no es un misterio de quién sabe cómo es y quién sabe cómo estará. Lo empezamos a conocer. Empezamos a conocer cómo es y cómo actúa. Y empezamos a conocer su corazón. Y cuando conocemos su corazón, podemos conocer lo que no es su corazón. Y la Biblia dice en Hebreos que los maduros son los que saben discernir. No puedes discernir algo que no conoces. Amén. No sé si lo hacen aquí en México, pero en los Estados Unidos, cuando
cuando alguien va al banco, alguien empieza a trabajar en el banco, la forma de capacitarlos y entrenarlos para detectar los billetes falsos no es darles 400 billetes falsos de diferentes tipos que han agarrado y que los estén discerniendo todos los billetes falsos. Lo que hacen es les dan dinero real y lo ven y lo tocan y saben cómo se siente y saben cómo se siente ese papel en sus manos y saben cómo se dobla. Entonces lo que ellos hacen es se hacen expertos en lo que es real, no expertos en lo que no es real. ¿Por qué? Si eres un experto en lo que es real, entonces cuando viene algo que no es real lo vas a discernir, lo vas a detectar. Discernimiento. El discernimiento es algo que viene con la madurez que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos. Dice, el maduro sabe discernir del bueno y de lo malo. Esto aplica en todas las cosas, iglesia, en todas las áreas, en todas las cosas. ¿Cómo va a fluir esto en lo profético? Muchísimo. Mientras más conocemos del corazón de Dios, más vamos a profetizar de acuerdo a su corazón. Pero si no conozco cómo es Dios, no tengo un base para discernir. Porque necesitamos discernir. ¿Por qué? Porque no todas las voces que oímos son de Él. Y si no todas las voces que oímos son de Él, entonces tenemos que aprender a discernir cuál sí es de Él. Amén. Entonces el conocer la voluntad de Dios, conocer el corazón de Dios va a significar que cuando yo profetice va a ser una palabra más pura, porque va a estar alineado con su corazón y con su voluntad. ¿Alguna vez alguien vino a la iglesia y cuando salieron de su iglesia anterior, les habló el profeta y lo que les dijo el profeta es esto: si sales de esta iglesia, Dios va a matar a tu hijo que está en camino? ¿Sí? Si sales de esta iglesia, Dios va a matar a tu hijo. Todos digan control al por mayor. Todos digan manipulación al por mayor. Pero la cosa es que esta persona no conocía la voluntad de Dios. Entonces cuando les llega ese tipo de palabra, ¿qué crees que sucedió? Lo abrazaron. Y la primera vez que entraron a Soso, estaba predicando. Y como Dios muchas veces lo hace. Y durante la predicación yo les volteé a ver y dije, Dios no mata a tus hijos. Y ya, seguí con la prédica. Después de la prédica se me acerca y me dijo, ¿sabes qué? Nos dijeron esto, esto y esto y esto y esto. Cuando tú dijiste eso, lo recibimos. Discernimiento. Si no conoces a Dios, no vas a poder dar una palabra pura. Amén. Todos estamos en el proceso de eso, amén. Pero es muy importante. Muy, muy, muy importante. Entonces la voluntad de Dios nos da estabilidad en nuestro caminar con Él. Cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, hace poquito, no voy a dar nombres, pero hace poquito nos dieron una palabra. Y en esa palabra hablaba acerca de como las pruebas de Dios, y Dios los ha probado con enfermedad y con muerte y con todas estas cosas. Y dije, te reprendo, no lo acepto, mi Dios no. Y luego dentro de la palabra dijo, el enemigo te ha sofocado. Ah, correcto, es el enemigo. No es Dios el que me tienta o que me prueba con enfermedad y con muerte y con escasez para ver qué voy a pasar el proceso. No, es el enemigo que trae esas cosas a tu vida. Y en esa palabra es la cosa, tuvimos que discernir, y es alguien muy reconocida. Pero ahí es donde viene el discernimiento. Tenemos que caminar con discernimiento. ¿Pero discernimiento de qué? El corazón de Dios.
Cuando conozco el corazón de Dios, puedo discernir que viene de Él. Puedo discernir que viene de Él. Y eso me pone en un lugar donde puedo caminar maduramente. Donde puedo poner al lado las cosas y puedo filtrar. Y mucho de lo que me dijo lo recibí totalmente. No, esas cosas dije, ok, a un lado. Esto no, pero esto sí. Y fue de bendición y es de bendición. Y Dios ha confirmado cosas. Pero esa palabra dijo, ¿no? Digo, el enemigo te ha sofocado, pero volviste a respirar para Dios. Eso estaba totalmente alineado. Pero lo otro venía de una mentalidad, de una falta de enseñanza acerca de la voluntad de Dios. Y fue pasado eso a palabra profética. El corazón. Discernimiento. Estabilidad. Cuando camino conociendo la voluntad de Dios, voy a saber qué poner a un lado. Va a traer estabilidad. Ya entré en otro punto, pero... El punto 2, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque nos enseña a qué resistir y a qué someter. Cuando conoces la voluntad de Dios, nos enseña a qué resistir y a qué someter. Hay muchos cristianos que se sometan a Satanás o el diablo y resistan a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad. Si no conoces la voluntad, no vas a saber qué viene de Él y qué no viene de Él. Amén. Si no conoces a Dios, no sabes qué viene de Él. La Biblia dice en Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Cuántos están recibiendo algo? Amén. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces tenemos que someternos a Dios, resistir el diablo y el diablo va a huir. Entonces, pero si no conozco el corazón de Dios, ¿cómo voy a saber a qué someter y qué resistir? No vas a saber. Entonces, cuando la enfermedad viene tocando tu puerta y tú piensas que Dios es el autor de la enfermedad para probarnos, para enseñarnos cosas, vas a abrir la puerta a Satanás, creyendo que estás abriendo la puerta a Dios. Conocer la voluntad de Dios nos enseña, nos pone un lugar donde podemos someter a Dios y resistir el diablo. Hay tantas enseñanzas en el cuerpo de Cristo acerca de la voluntad de Dios que está completamente torcido. Ahora vamos a hablar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Pero están completamente torcidos. Andrew Wommack, uno de mis mentores y maestros, él habla acerca de una vez que él estaba caminando. Era recién en su ministerio y él tenía una enfermedad. Y llegó un predicador a la iglesia y estaba bien emocionado y luego fueron a comer con ellos y mientras que estaban comiendo el predicador lo volteó a ver y dijo, Andrew, vas a estar 7 años en coma por esta enfermedad. Y Andrew, sin saber, estaba a punto de decir, ok, si es de Dios, venga. Si es de Dios, venga, lo tomo, amén.
¿Por qué? Porque él tenía una actitud de que voy a someter a Dios y lo que venga de Dios lo voy a someter a eso. Y lo que viene de Satanás lo voy a resistir. El problema es que él no conocía la voluntad de Dios, no conocía el corazón de Dios. Entonces estaba a punto de abrazar algo que venía de Satanás. Y mientras que estaba esta persona predicando o hablándole, le comentó algo. Dice, hace años Dios me dijo que ya no podía leer su palabra. Que solamente lo podía leer cuando subo a predicar. Y Andrew sabía que eso no venía de Dios. Entonces dijo, y lo reprendió, paró y lo reprendió. Dijo, reprendo esa palabra y rechazo esa palabra que tú hablaste sobre mi vida. Y no estuvo en coma, fue sanado. Estaba a punto de entrar en acuerdo con Satanás. Estaba a punto de entrar en acuerdo y someter a Satanás. Satanás tiene una voluntad para tu vida y Dios tiene una voluntad. Lo que está hablando Santiago 4. Satanás tiene un plan para tu vida, plan de muerte, plan de destrucción, plan de enfermedad, plan de escasez. Dios también tiene un plan para tu vida, plan de bendición, de prosperidad, de sanidad, de prosperidad en todos los sentidos, prosperidad en tu familia. Entonces Dios tiene una voluntad, Satanás tiene una voluntad y lo que tenemos que hacer es someter a Dios y resistir a Satanás. Pero si no conozco la voluntad de Dios, voy a resistir a Dios a veces y luego resistir a Satanás a veces y luego resistir a Dios a veces y tomarlo de Satanás. Tomar la voluntad de Satanás. Y luego voy a estar sometiendo un rato a Dios y luego sometiendo un rato a Satanás. Eso es lo que pasa, instabilidad. Instabilidad. Conocer la voluntad de Dios nos enseña a qué resistir y a qué someter. Amén. Conocer la voluntad de Dios nos enseña qué resistir y a qué someter. Número 3. Conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante? Porque conocer la voluntad de Dios nos enseña cómo orar. Conocer la voluntad de Dios nos enseña cómo orar. Cuando conoces la voluntad de Dios, sabes cómo orar. Porque oras de acuerdo a su voluntad. Oras de acuerdo a su corazón. Cuando no conoces la voluntad de Dios, cuando no conoces el corazón de Dios, no sabes cómo orar. Porque no sabes lo que Dios quiere. No sabes lo que Dios quiere para la pareja que está enfrente de ti. No sabes si Dios quiere bendecir o si Dios quiere destruir. Y si no sé si Dios quiere destruir o si Dios quiere edificar, entonces no sé cómo orar por ellos. Porque no quiero orar en contrario de la voluntad de Dios. Porque no queremos orar en contrario de la voluntad de Dios. Entonces conocer la voluntad de Dios nos da un fundamento donde podemos orar. Conocer el corazón de Dios nos enseña cómo orar. En Mateo 6, los discípulos estaban preguntándole a Jesús. Me imagino que lo vieron, ¿no? Vieron a Jesús. Ir a intimidad y orar y luego venir y milagros y milagros y milagros y milagros y convertir, ¿no? el pan y los peces, ¿no? Y multiplicar y ver milagros y las personas muertas se levantan y los enfermos se sanarán. Yo creo que ahí dijeron, hay algo ahí. Entonces en Mateo 6 los discípulos se acercaron a Jesús y dijo, enséñanos a orar. Queremos tener resultados como tú estás teniendo resultados. Entonces en Mateo 6,
Él les enseña, y vamos a ver nada más la primera parte. Primero, el primero de él dice cómo no orar. Dice, no seas hipócrita. Dice, los hipócritas les encanta orar. Dice, los hipócritas les encanta orar. Pero está diciendo, les gusta, lo quieren hacer en público y para que vean, y quieren tener el micrófono y quieren que las personas vean cómo oran. Y dice, esos son hipócritas, les gusta orar. Dice, ustedes cuando oran vayan en intimidad, donde nadie te ve. Ve a tu closet, de tu recámara, donde nadie está viendo, pero Dios está viendo. Y lo que haces en privado, Dios va a hacer que se vea públicamente. Amén. Mateo 6:9 dice así. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús aquí está revelando la voluntad de Dios. ¿Alguien lo escuchó o no? Lo acabo de decir, dice, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la tierra parezca el cielo. Que la tierra parezca el cielo. La voluntad de Dios, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la tierra parezca el cielo. Es la voluntad de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo, lo que veas, lo que sea revelado en tu intimidad, que no parece lo que está en el mundo, declara lo que está en el cielo a la tierra. Declara lo que está en el cielo a tu familia. Declara lo que está en el cielo a tu trabajo. Declara lo que está en el cielo sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces es tan claro porque cuando Dios dice, mi voluntad en la tierra como está en el cielo, está dándonos una idea y un lugar de estabilidad. ¿Cuántos creen que va a haber enfermedad en el cielo? Yo no, nadie lo cree. Entonces, ¿por qué cuando viene enfermedad tocando la puerta de alguien podemos decir, pues quizás Dios quiere? Quizás Dios quiere usar esta enfermedad para traer algo a la familia. ¿Está en el cielo? No, no debe de estar aquí. ¿Está en el cielo? No, no debe de estar en tu familia. No debe de estar en tu cuerpo. Amén. Entonces, saber la voluntad de Dios nos enseña cómo orar. Cuando conocemos el corazón de Dios, la voluntad de Dios, cuando es revelado, nos da un fundamento para saber cómo orar por las cosas. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Es tan importante. Porque si no conozco la voluntad de Dios, no voy a estar manifestando y declarando esas cosas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre las personas que me rodean. Y es básico. Amén. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Ok, hablamos la importancia de conocer la voluntad de Dios. Hablamos aquí el corazón de Dios, que Él quiere revelarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta lo acabamos de decir. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Porque es la verdad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es revelado en su palabra. La voluntad de Dios es revelado en su palabra. Entonces cuando conozco su palabra, conozco su voluntad. Y cuando conozco su voluntad, conozco su corazón. Y eso me pone en un lugar de estabilidad.
Donde hay duda acerca de la voluntad de Dios, siempre vas a estar tambaleando. Donde hay duda acerca de la voluntad de Dios, siempre vas a estar tambaleando, vas a estar de un lado para el otro y vas a estar, pues no sé, creo hoy, pero no sé si Dios quiere que crea eso. Y estamos tambaleando, estamos dudando. La palabra de Dios nos revela su voluntad. Y déjeme decirlo así específicamente. La vida de Cristo nos revela la voluntad de Dios. Lo dije la semana pasada. El nuevo pacto es mucho más que nada más una hoja en tu Biblia. Amén. El nuevo pacto es mucho más que nada más una hoja. El nuevo pacto está sellado con la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Significa que el antiguo pacto, que es la mayoría de la palabra de Dios, tiene que ser filtrado a través del nuevo. El antiguo tiene que ser filtrado a través del nuevo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo el antiguo pacto. Un carro 2015, imagínate que en el año 2015 pusieron un manual de un carro de 1983. ¿Cuántos creen que algunas cosas quizás sean diferentes, no? Sí, cuando llegues, ¿no? Cuando hay una falla, ¿no? Imagínate que saques el manual y dices, no, pues tengo que saber cómo arreglar el carro, ¿no? Y luego vas a ver el diagrama y luego vas a ver tu carro, dijo, ni se parece nada. Este libro, el manual, supuestamente me va a enseñar cómo arreglar y cómo caminar con este carro. Pero el manual está totalmente antiguo. La Biblia dice, lo antiguo ya no sirve. En Hebreos. Dice que ha llegado ya lo nuevo. Y lo viejo ya no sirve en el sentido de para dirigir nuestras vidas. Es muy importante el Antiguo Testamento, no estoy quitando la importancia. Pero si todo lo que tú ves o crees acerca de Dios viene del Antiguo Testamento, estás poniendo y viendo a través de unos lentes que ya no son. Porque hay realidades de Dios en el Antiguo que no son una realidad hoy. ¿Qué diferencia? Cristo. Toda la diferencia. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Cristo es la diferencia. La sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, digo, en Isaías 54, está hablando del nuevo pacto y varias cosas que quiero nada más tocar rapidísimo. En Isaías 54:7 dice así, dice, te abandoné, está hablando Dios a su pueblo. Dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Pero con amor eterno te tendré compasión. ¿Qué está diciendo? Era así, ahora es así. Era así, ahora es así. Era así, ahora es así. ¿Qué cambió? Cristo. Lo que cambió era Cristo. Cristo vino y estableció un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, como vimos la semana pasada. Entonces no puedo leer el antiguo pacto y decir, sí, Dios es así, cuidado, aguas. Dios se va a enojar contigo. Eso era el antiguo. Con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor.
tu Redentor. Para mí, está hablando del nuevo pacto, dice, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. No, es que Dios está tan enojado contigo. No. ¿Cuántos han visto de? No, de creer. No. No. Eugenio Derbez. Ay, qué risa. No, de creer. No, Dios está súper enojado contigo. Lo siento, pero te equivocaste de pacto. Te equivocaste de pacto. Porque en el antiguo era así, pero el nuevo dice, no volveré. ¿Cuántos creen que Dios, cuando Dios dice no volveré, cuántos creen que Dios es un Dios de palabra? Amén. Que lo que dice, hace. Amén. Entonces lo que Él dijo, no volveré a enojarme contigo. Entonces cuando lleguen, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que Él está bien enojado contigo. ¿No? Te equivocaste de pacto. Te equivocaste de pacto, lo siento. Eso no es mi Dios. Porque mi Dios dice que no se volvería a enojarse conmigo. A veces no son las personas que traen estas cosas. A veces somos nosotros mismos o Satanás, ¿no? Que hacemos algo y ahí viene Satanás. Uy, te estoy viendo. Dios te vio hacer eso. Está bien enojado. Mejor no lo busques. Mejor ya no vayas a la iglesia. Dios está bien enojado contigo. O a veces esos pensamientos vienen de nuestro propio corazón. Juan dice que nuestro propio corazón nos condena. Nuestro propio corazón, uy, cuidado, lo que hiciste, Dios está súper enojado. No le busques ya. Si no conozco la voluntad de Dios, entonces voy a ceder ante esas cosas. Amén. Pero cuando conozco la voluntad de Dios, puedo resistir y pelear las cosas que no vienen de Él. Puedo hablarme a mí mismo lo que Dios dice. Puedo decir, sabes que sí es cierto que fallé, pero gracias por la sangre de Cristo. Gracias por la sangre de Cristo que me cubre. Gracias porque el corazón de Dios no es cambiado por mi situación. Gracias porque no hay nada que yo pueda hacer para cambiar a Dios. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar la voluntad y el corazón de Dios hacia mí. Wow, esas son verdades. Si los abrazas, transformaría tu vida. No hay nada que tú puedes hacer para cambiar el corazón de Dios hacia ti. Wow, eso está impresionante. Esa es una revelación. Tú no tienes la habilidad de cambiar el corazón de Dios hacia ti. Si ves eso y crees eso y abrazas eso, vas a estar inmovible en tu caminar. Amén. Pero lo que Satanás hace es, Dios está bien enojado. Me aparto, me aíslo. Todo porque no conozco el corazón de Dios. Y muchas veces, tristemente, no conocemos el corazón de Dios porque no ha sido predicado. No ha sido predicado el corazón de Dios. Ha sido predicado manipulación, ¿no? Para muchos pastores se puede ver como la gracia de Dios no nos conviene predicarlo. Porque la gracia produce libertad. Y a veces los pastores no les gusta tener que su gente sea libre. Les gusta tenerlos esclavizados, les gusta tenerlo aquí con la cadenita cortita, ¿no? Pero con la gracia todas esas cadenas son rotas. No puedes controlar, no puedes manipular. Si predicas el evangelio como lo es.
El Evangelio como lo es revela el corazón de Dios. La gracia revela el corazón de Dios. Y cuando lo conoces como es, transforma tu vida. Y te pone en un lugar de estabilidad. Y sabes que no importa lo que he hecho, Dios me ama. Y su amor me va a ayudar a salir de esa situación. Y su gracia es tan fuerte que no nada más significa que no va a cambiar su opinión, pero su gracia me da la habilidad de salir de esta porquería en la cual me metí. Es la gracia de Dios. Lo que no es la gracia de Dios es decir, pues estoy en esta porquería, gracias Dios, porque puedo estar en esta porquería. No. Dios te ama cuando estás ahí, pero Dios quiere sacarte de ese lugar. Y esa es su gracia lo que te lleva de ese lugar. La gracia de Dios te lleva a vivir una vida santificada y una vida justificada. Que se expresa lo que Dios ha creado. Que se manifieste quien tú eres. Es lo que hace la gracia de Dios. Conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reflejada en su palabra, es revelado en su palabra. Pero especialmente en la vida de Cristo. Bill Johnson siempre dice, Jesús es teología perfecta. Jesús es teología perfecta. Si tu teología no cuadra con Jesús, créeme, Él no está equivocado, tú estás equivocado. Amén. Si hay alguien que está mal entre tú y Jesús, créeme que no es Jesús. Amén. Si alguien está mal entre tú y Dios, créeme que no es Dios. Eres tú. Amén. Entonces, si Jesús es la teología perfecta, lo que yo creo de Dios tiene que cuadrar con lo que Jesús nos enseña. Y lo que Jesús enseña, si lo que Jesús enseña no cuadra con mi forma de ver a Dios, entonces yo estoy viéndolo equivocadamente. No es Dios el que está equivocado. Soy yo el que lo está viendo de una forma equivocada. En Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, hay muchos pasajes que puedo usar para hacer este punto, pero nada más voy a tocar uno. Hebreos 1:3 dice así, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces Jesús es la fiel imagen de lo que es Dios. Lo que era oscuro y misterioso se vino y se hizo claro. ¿Cómo se hizo claro? En Jesús. Entonces puedes ver a Jesús en los evangelios y puedes ver cómo actuó, cómo caminó, cómo hablaba, cómo trataba a las personas, y puedes decir, Jesús representó 100% a Dios. Entonces cualquier cosa que yo creo de Dios que contradice lo que Jesús me enseña es un error. Y cuando tenemos errores y cuando descubrimos errores, debemos de ser simplemente rechazar el error y creer la verdad. Amén. Cuando hay una teología que contradice la vida de Cristo, tú tienes que cambiar, no Cristo. ¿No? Un pastor estaba hablando de los maestros. Estaba diciendo, si estás en una batalla con los maestros, cállate. Estás equivocado. No. Mejor cállate porque estás equivocado. No. Me imaginé un maestro venir con la Biblia y ir con Dios. No. Dios, déjame enseñarte poquito acerca de cómo tú eres. Se ha oído cosas y sé que Jesús vino y nos enseñó, pero Dios, déjame enseñarte. Mira, yo, el maestro, este don que tú me has dado,
déjame enseñarte cómo tú eres. No, a veces hacemos eso. Escúchame. En vez de dejar que la voluntad de Dios y el corazón de Dios y la palabra de Dios crea una imagen de Dios, dejamos que otras cosas creen esa imagen que contradice lo que Jesús nos vino a enseñar. La voluntad de Dios es revelado a través de Jesús, a través de su palabra. Pero otra forma que es revelado la voluntad de Dios a través de su palabra es a través de los mandamientos o los órdenes. Todos digan mandamientos. Cuando Dios da un mandamiento, revela su corazón. Amén. Cuando Dios da un mandamiento de perdona el que te ofende, está revelando su corazón. Entonces no debemos ir a intimidar con Dios y decir, Dios, ¿quieres que perdone a esta persona? Sí. Si Dios se podía confundir, yo creo que muchas veces lo confundiríamos, ¿no? Dios, ¿quieres que perdone? Y yo, Oye, Jesús, ¿no habíamos escrito un libro que venía eso de perdonar? Sí, nada más es que me están preguntando muchas personas y yo pensé que les había dado un manual, un libro que hablaba acerca de mi voluntad, ¿no? Acerca de este punto, ¿no? La voluntad de Dios es revelado a través de sus órdenes, a través de sus mandamientos. Entonces, cuando Él da una orden, es revelando su corazón. En Mateo 28, cuando Jesús dijo, vayan por las naciones y hagan discípulos. Ahí Dios no tiene que volver a decir si es su voluntad o no hacer discípulos. Porque el momento que dijo, vayan y hagan discípulos, está revelando su voluntad. Amén. Entonces no debemos ir con Dios. Dios, tengo esta lucha, ¿no? Interior. Dios, ¿tú quieres que hagamos discípulos? No. A ver. El momento que yo digo, ve y hacer discípulos, significa que esa es mi voluntad, porque yo no lo daría, no lo hablaría si no fuera mi voluntad. Nadie me obligó a decirlo. Nadie me torció el brazo a decir, Dios, di esto. No lo digo, hagan discípulos. No. Nació de Él y Él lo dijo. Amén. Y si lo dijo es porque es su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es revelado a través de sus mandamientos. En Lucas 9, escúchame, es súper importante. En Lucas 9, Jesús le dio autoridad y poder. Se me fue el aire. Autoridad. Y poder. No. ¿Quién está predicando? No, ¿dónde está el negrito? No, el T.D. Jakes, no. Jesús acerca a sus discípulos, les digo, vayan y prediquen, sanen y liberen. Al momento que Él dio la orden, reveló su corazón. Entonces, en ese momento, muchos de nosotros es lo que hacemos. Escúchame, lo que hacemos es, si Jesús nos hubiera orado eso, hubiéramos ido y hay una persona aquí enferma, ok. Entonces vamos con Dios. Oye, Dios, que hay una persona, es muy buena, da su vida y vive una vida sacrificada, así, pero está enferma, Dios. Dios, ¿quieres sanarla? Hello. El momento que Jesús dio la orden, ellos salieron y hicieron lo que Dios había hablado. ¿Por qué? Porque su voluntad fue revelado. Y cuando dijo, Él no dijo, y ahora sí, esa es la cosa, si Jesús hubiera ido y dicho, ¿sabes qué? Ve y sanen todas las personas que son buenas. Cláusula. Entonces hubiera la persona que ir, oye, Dios, esa persona es buena. Sí es buena, ok. Dios, esa persona es buena. No es buena. Ok, tú no. Dios, ¿sí entiendes?
Pero la cosa es que Jesús no puso cláusula. No dijo algunos, no dijo los que lo merecen. Digo, ve y deles, de gracia han recibido, de gracia dar. Amén. Entonces la voluntad de Dios es revelado a través de sus mandamientos, de sus órdenes. Escúchame, muchos no lo van a creer, no nos gusta abrazar esto. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y enséñales, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Incluido de lo que está enseñado y ordenado está en Lucas 9, que es ve y traer libertad a las personas que lo necesiten. Pero ¿por qué estamos en nuestro closet de oración? Dios, ¿quieres de verdad? Porque no estamos convencidos del corazón de Dios. No estamos convencidos de la voluntad de Dios. Voy a terminar con eso, si pueden pasar los músicos. Les voy a decir una forma que Dios no, o una forma de no descubrir la voluntad de Dios. La forma de no descubrir la voluntad de Dios es a través de las situaciones que me rodean. Es la forma de no descubrir la voluntad de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay situaciones que nos rodean. La palabra de Dios dice, ve y ponga manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Pero yo fui y yo impuse mis manos sobre el enfermo y no recobró la salud. Y en ese momento hay dos opciones. Te sigues sometiendo a Dios. Te sigues sometiendo a la voluntad de Dios. En medio de misterio. O empiezas a crear una teología que contradice lo que la palabra de Dios enseña. Y esa teología dice, pues Dios a veces quiere sanar. Dios a algunos quiere sanar. Y empezamos a crear una teología que está envuelto en una situación. Me choca. Me choca. Me choca estar a veces caminando y no viendo lo que la Biblia dice que debe de estar alrededor. Pero tenemos que ser como pitbulls, ¿no? Si ubican los pitbulls, los perros, cuando ellos agarran algo, se aferran a eso y no lo sueltan. Entonces es lo que debemos hacer con la verdad de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Debemos de aferrarnos a eso y decir, Dios, tú eres así, no importa lo que mi situación me dice. Dios, tú eres así, no importa lo que mi situación me dice. Dios, tú eres así, no importa lo que mi situación me dice. Y si sigues caminando así, adivina qué va a pasar. Tu situación va a cambiar. Tu situación va a cambiar. Pero si tú dices, si tú sueltas la verdad para abrazar una mentira, esa mentira va a empezar a ser tu nueva realidad. Y vas a estar rodeado de una mentira y creyendo una mentira. Y creyendo una mentira y caminando en una mentira, en vez de estar caminando en la verdad de Dios. Hablando de la sanidad, hay solamente una vez en toda la escritura donde los discípulos oraron por alguien y no fueron sanados. Fue la historia del hijo que tenía ataques epilépticos, o parecía ataques epilépticos. Era un demonio.
Y el papá llega con Jesús y le dice: Jesús, llevé a mi hijo con los discípulos y no lo pudieron ayudar. Su respuesta no fue: es que no era la voluntad de Dios. Su respuesta no fue: no, es que Dios no quería. En todas las otras ocasiones Dios quería, pero en esta ocasión lo siento, pero Dios no quería. Dios le dijo al papá, le dijo: para el que cree, todo es posible. Y le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. Y luego los discípulos llegaron con él y le dijeron: Jesús, ¿por qué no pudimos sanarlo? Experimentaron derrota. ¿Qué significa? Significa que la situación que los rodeó no parecía la promesa que habían recibido. Pero lo que me encanta es que ellos no dejaron que su situación creara una nueva teología, una nueva doctrina de cómo es Dios, una nueva doctrina de la voluntad de Dios. Fueron con Jesús y dejaron que Jesús cambiara su mente. Y lo único que Él les dijo, no pudieron por su incredulidad. Pero no se queden ahí. Para el que cree, todo es posible. Me encanta. ¿Por qué? Porque es un fundamento, es nuestro fundamento.